Buenas tardes, soy Julio Vaqueiro y estas son las noticias de este martes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Un crimen de guerra. Misiles rusos destruyen un edificio administrativo en la segunda ciudad de Ucrania. Hay decenas de civiles muertos. El presidente Zelensky exige que terminen los bombardeos contra la población. Huyen de la guerra. Casi 700,000 personas escapan de Ucrania en solo 6 días de guerra. Estamos en Polonia, donde cientos de voluntarios trabajan para ayudarles. El Estado de la Nación. El presidente Biden habla al país esta noche en un mensaje enfocado en la guerra en Ucrania y la lucha contra la inflación. ¿Mencionará su prometida reforma migratoria? Masacre en iglesia. Un hombre ingresa a un templo de Sacramento y asesina a balazos a sus 3 niñas y a la mujer que los cuidaba antes de quitarse la vida. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de cometer crímenes de guerra. Su discurso en el Parlamento Europeo ocurre en momentos en que Rusia intensifica sus bombardeos contra Kiev y contra otras ciudades ucranianas. El saldo es de decenas de muertos y heridos civiles. Cecilia Guardati reporta desde la ciudad de Severensky. Cecilia, nos vamos contigo. ¿En dónde estás ahora? Buenas noches. Hola, buenas noches, Julio. Estamos en esta ciudad de Severensky que se encuentra al oeste del país, cerca de Lviv y también cerca a 5 horas del frente de Kiev. Es una situación muy compleja, una jornada muy violenta que está de derramamiento de sangre, que está siendo muy dura para los ucranianos porque están en pie de lucha resistiendo y estuvimos viendo cómo es la retaguardia, ¿no? El trasfondo de toda esta resistencia. En ruinas, la Plaza de la Libertad de Kharkiv es la viva imagen de una zona en guerra. Su destrucción fue instantánea. Misiles rusos alcanzaron un edificio administrativo de gobierno en la segunda ciudad más grande de la nación. Cuando intentaba salir, un segundo misil impactó en el techo, dijo este hombre. Bomberos llegaron a la escena en busca de sobrevivientes. Se reportaron decenas de fallecidos y heridos. Obligaron a un hospital local a trasladar la sala de maternidad a este refugio. El ataque en Kharkiv es un crimen de guerra, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, recibido con aplausos y ovaciones de pie en el Parlamento de la Unión Europea, a la que solicitó formalmente afiliar a Ucrania. También dio una entrevista desde un complejo gubernamental fuertemente custodiado, en donde pidió a los miembros de la OTAN imponer una zona de exclusión aérea para frenar a los aviones rusos. Dijo que para avanzar en las negociaciones, Rusia debe parar los bombardeos. Además, habló durante 30 minutos con el presidente Biden, a quien le pidió enviar un mensaje fuerte y útil a Rusia en su discurso del Estado de la Unión. Desde esta mañana ha habido señales claras de que el Kremlin ha cambiado de estrategia, duplicar la potencia de sus ataques y sumar más tropas al terreno. Imágenes satelitales revelaron un convoy de tanques rusos que se extiende por 40 millas en dirección a Kiev, la capital. Un funcionario del Pentágono reportó que la caravana está frenada por falta de combustible y de suministros. Las fuerzas ucranianas, con apoyo de la población civil, redoblaron esfuerzos para frenar al enemigo. La ciudad de Lviv se ha convertido en uno de los principales puntos de apoyo logístico para la capital y cuenta con un centro de reclutamiento para voluntarios que llegan del extranjero para pelear contra las tropas rusas. Hay gente de Canadá y de México, dijo este capitán de las Fuerzas Armadas. De ahí nos dirigimos a Chernivtsi, siguiendo la ruta de abastecimiento del frente de Kiev. Acabamos de dejar atrás varios checkpoints y vimos cómo las unidades de defensa territorial están montando barricadas, de hecho cortando árboles para, por ejemplo, frenar los tanques rusos si llegan hasta aquí. Mientras los civiles ucranianos que resisten se preparan para lo peor, ataques en zonas residenciales y lanzamientos de cohetes como este a una torre de televisión aumentan en frecuencia y se intensifica con la escalada de la violencia en Ucrania. Julio, me encuentro precisamente en este lugar porque hoy, desde que llegamos a esta ciudad, que está muy cerquita de una base militar donde vuelan drones ucranianos, hemos recibido alarmas de ataques aéreos. Así que pasamos mucho tiempo dentro de un búnker con familias, con muchos niños y mascotas. La situación es extrema, la gente aquí está sufriendo la realidad de una guerra que muchos de nosotros no conocíamos. Vuelvo a ti a estudios.
Muchas gracias, Cecilia, y gracias por este trabajo, reportarnos lo que ocurre en Ucrania. Esta guerra está dejando una crisis humanitaria cada vez más grande en Europa del Este. En 6 días de conflicto armado ya hay más de 670,000 refugiados que han escapado de Ucrania a los países fronterizos, muchos de ellos a Polonia. Y en un campamento en la frontera de ese país está Sara Rincón. Buenas noches, Sara. Muy buenas, Julio. Encantada de saludarte de nuevo desde aquí, desde el campo que se está preparando para aquellas personas que han conseguido cruzar la frontera de Ucrania hacia Polonia. Se reciben a miles de familias en estos días, cientos de personas que consiguen llegar a un punto seguro. Esta es ahora la entrada de lo que se convertirá en su hogar durante al menos unos días. Ellos han conseguido llegar a Polonia después de una larga travesía huyendo de la guerra. Las ayudas no dejan de llegar a este campamento de refugiados en la frontera entre Ucrania y Polonia. Es el primer punto al que acuden para ponerse a salvo. Y también es el primer punto al que acuden cientos de voluntarios para asegurar a los ucranianos que no están solos. El chef Juan Andrés, de World Central Kitchen, es una de estas personas que han decidido poner todos los medios necesarios para proteger a los refugiados en Polonia. Aquí ya no es quién sea ucraniano, no. Aquí es que todas las personas que estén padeciendo esta guerra hay que ayudarles y hay que conseguir que se llegue a la paz y que puedan regresar a sus hogares. Y no solo personas como él. Lo que me he encontrado son ucranianos que o bien viven aquí o ucranianos que al dejar a los suyos atrás han decidido no irse, sino quedarse aquí en la frontera para intentar ser parte de ese ejército maravilloso de gente lleno de empatía que cada uno está haciendo lo mejor que puede. Es el caso de Verónica. And now I'm help here people because Polish people try to help us and I also want to help. Una ucraniana que consiguió ir a tiempo de la guerra y que ahora ha pasado a ser una refugiada que cada día se une al campamento para seguir apoyando a los suyos. Sara Rincón, desde la frontera de Médica, Noticias Telemundo. El primer grupo de mexicanos que logró salir de Ucrania ya está en Rumania. Ahí van a esperar a más paisanos que tratan de escapar de la invasión para viajar juntos a México. Algunos le platicaron a Raúl Torres lo más duro de esta huida con las tropas rusas arreciando con sus bombardeos. Esta es la bandera del país que me ha dado todo por 10 años. Con profundo dolor, pero sobre todo con coraje, Rosalía salió de Ucrania, donde era maestra de español desde hace 10 años. Su pancarta dice: Gloria a Ucrania. Mis estudiantes están en búnkeres ahora. Mis mejores amigas están en búnkeres ahora. Es parte de los 26 mexicanos que lograron el escape de la guerra. Cruzaron la frontera y están refugiados en un hotel de Suceava, en Rumania. Tiraron 6 misiles, de los cuales 3 alcanzaron a explotar en el aeropuerto, 2 fueron derribados por lo que es nuestro ejército de Ucrania. Cuando Aura y su hijo Rafael salieron, detrás de ellos cayó un bombardeo. El padre de Rafael se quedó en Ucrania. Sí, lo quiero mucho y estoy un poco preocupado por él. Todos salieron con la ayuda del gobierno de México y serán repatriados en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Solo Larisa no viajará. Llegó a Ucrania hace 27 años, se casó y tiene un negocio. Dice que se quedará aquí. No es ninguna operación de rescate, es una invasión. Ya este primer grupo de 26 mexicanos está por sumarse otro de 20 que está por salir, por cruzar la frontera. Sin embargo, se sabe que hay por lo menos 50 mexicanos más en Ucrania a la espera de ser evacuados. El ejército ucraniano. Pablo Ferrat envió este video a Telemundo. Él y su familia siguen en Ucrania. Uno no puede imaginar el miedo que esto causa. Mientras que Ivette, su hijo Leónides y su perrita Ramona ya están a salvo. México. El pequeño dice que quiere ir a México, como todos. Recibió otra oportunidad. En Suceava, Rumania, Raúl Torres, Noticias Telemundo. La guerra en Ucrania será uno de los puntos principales del primer discurso a la nación que en unas horas dará el presidente Biden en el Capitolio detrás de nosotros. Esta tarde, Cristina Londoño
habló en exclusiva con dos de los secretarios hispanos que forman parte del gabinete de Biden y nos tiene además un adelanto de lo que podemos esperar esta noche. Con la estabilidad del mundo en jaque, la política internacional será protagonista del discurso del presidente Joe Biden. Y allí se esperan aplausos y quizás el único destello de bipartidismo. Yo pienso que Ucrania es el tema que en este momento une a todos los servidores públicos que estamos en el Congreso. Internamente, el desempeño económico que ha hecho esta administración es muy pobre. La inflación se perfila como el mayor reto. Sin duda va a levantar la mano y ponerla en el corazón, porque, como ha dicho, lo que cuenta es de lo que se habla cuando uno está en la mesa. En ese sentido, el mandatario anunciará una serie de planes para combatir la inflación y el alza de precios. Pero estos dos secretarios del gabinete afirman que su jefe tiene logros que celebrar. Yo nunca he visto un presidente que han hecho más para la comunidad latina o para educación que este presidente. Ejemplo de un logro, Kesia Bontempo Rodríguez, invitada de la primera dama al discurso. Con la ayuda del gobierno, yo puedo ir a la escuela full time porque ellos me ayudan. Y sobre las promesas de reforma migratoria incumplida que tienen a muchos latinos dándole la espalda. Cristina, tenemos que entender, el presidente no pasa las leyes, el Congreso lo hace. Y otra cosa, ahora en este mundo americano no estamos viendo niños en cajuelas, no estamos viendo familias trabajando perseguidas porque solo salieron de la tienda de comprar la comida. La Casa Blanca dice que esta tarde el presidente Joe Biden está de buen ánimo, haciéndole retoques al discurso hasta el último momento. Este tipo de eventos generalmente no cambian mente, pero sí le dan al mandatario pues la atención del país, atención que esta noche podría tener que compartir si las cadenas deciden dividir las pantallas para poner del otro lado la invasión de Ucrania. Julio. Sí, muchas gracias, Cristina Londoño. Pues de todos estos temas, Ucrania, inmigración, la economía, hablamos con la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y enseguida le presentamos su entrevista. Pero además lo invitamos a que nos acompañe esta noche en Noticias Telemundo en el especial que tenemos preparado para usted sobre el Estado de la Nación. Es el discurso del presidente Biden sobre sus logros, sus desafíos, el análisis de los expertos. Esta noche a partir de las 8:50 en el este, 7:50 en el centro, 5:50 en el Pacífico. Ahí lo esperamos. Ya identificaron al hombre hispano que mató a sus 3 hijas, también hispanas, en una iglesia de Sacramento, California, durante una visita supervisada. David Mora Rojas mató también a la persona que acompañaba a sus niñas y luego se quitó la vida. Francisco Fajardo tiene los detalles. Los disparos quedaron captados en las cámaras de seguridad de vecinos. Instantes después, los cuerpos sacados por paramédicos hacían evidente la tragedia. ¿Escuchaste disparos en algún momento? Sí, yo escuché cuando me estaba bajando de mi carro. Yadira presenció los intentos por reanimar a las víctimas, aunque nada se pudo hacer. ¿Decís que es una niña? Es una niña, decían en este video, pero no era una, sino 3 las que murieron a tiros por su propio padre, David Fidel Mora Rojas, de 39 años, quien se suicidó tras la masacre dentro de esta iglesia en Sacramento, California. Yo vi sus patitas, dije, esa es una niña, esa no es mujer, esa no es adulto, pero sí me dolió mucho. Las menores tenían 9, 10 y 13 años. El departamento del alguacil confirmó que una persona que supervisaba el encuentro entre las menores y su padre también murió. La madre había obtenido una orden de restricción contra él. Nunca pensamos que sucediera eso aquí en una iglesia. Este miembro de la iglesia, quien le abrió la puerta a los oficiales, no quiso dar detalles. Entendemos que todo el mundo ha sido afectado, que todo el mundo quiere saber qué ha pasado, pero vuelvo a repetir, no estoy en libertad de dar ninguna declaración. Los que sí se han dado la libertad de poner un altar para las víctimas son vecinos que se dicen devastados. No nos gustaría pasar a ninguna madre por esa situación. Autoridades confirmaron que la madre de los menores está bien y se encuentran en comunicación constante con ella mientras las investigaciones continúan. En Sacramento, California, Francisco Fajardo, Noticias Telemundo.
También en California mataron a un joven hispano frente a sus 2 hijos y su novia cuando iban a repartir comida. Marco Lara, de 24 años, paró su auto en una rampa de la Interestatal 15 en Victorville para confrontar al conductor que iba adelante, cerrándoles el paso. Ese conductor sacó un arma, le disparó varias veces y huyó. No es un momento que le deseo. Lo miré pelear por su vida. Si los dispatchers hubieran contestado, hubieran llegado a tiempo. El auto del atacante. Y nos vamos a Texas. Hoy se celebran ahí las elecciones primarias antes de los próximos comicios de medio término. El gobernador Greg Abbott y el demócrata Beto O'Rourke son los favoritos para quedarse con las nominaciones. Edgar Muñoz reporta. En medio de la polémica se realizaron las elecciones primarias en Texas, donde el gobernador Greg Abbott busca confirmar por los republicanos su candidatura para su tercer periodo, y Beto O'Rourke quiere ganar para los demócratas en los comicios de noviembre. No me importa si son republicanos o demócratas, usted va a tener un voz en el gobierno. La nueva ley electoral firmada hace unos meses por el gobernador de Texas es más restrictiva. El 30% de las boletas del condado Harris fueron devueltas por no incluir la identificación y firma requeridas. Brenda prefirió ir a votar personalmente a las urnas. Sí, el año pasado lo hicimos y no quedó. No entraron muchos votos, que yo siento que yo vi que muchos latinos sí estábamos votando y no. En esta elección se prohibió el voto desde un vehículo. Ahora todo es aquí, en una pantalla electrónica o por correo. Otra posición en disputa es de procurador general, Ken Paxton, polémico con la ley contra el aborto y con el apoyo de Trump. Finishing President Trump's wall. Un hijo del exgobernador de Florida, Jeb Bush, quiere ese puesto y promete terminar el muro fronterizo. Paxton ha sido la cara legal de Texas contra el gobierno de Biden. En la frontera sur hay otra batalla entre demócratas. Henry Cuellar se ha reelegido 9 mandatos como representante del Distrito 28, pero una abogada progresista, Jessica Cisneros, lo vuelve a enfrentar. Los intereses especiales detrás de él, que normalmente tienden a ser republicanos, personas ricas, donantes ricos, y nuestra campaña no. Si ningún candidato alcanza el 50%, irán los dos que vayan al frente en segunda vuelta. En Fort Worth, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.